Hola, ¿qué tal? Como cada jueves nos vemos, ya saben, nuestro patrocinador Piyali han preguntado que dónde lo pueden encontrar en redes sociales y en el market. Así que compren, están deliciosas, se van a enamorar. Y bueno, hoy una charla con un excompañero, amigo de la universidad. Así he tenido algunos compañeros y exalumnos. Bueno, sí, también hayan venido exalumnos. Pero hoy está con nosotros Daniel Luján, especialista en sexología educativa y con maestría en sexología clínica. Un tema muy interesante donde vamos a empezar a hablar de educación sexual infantil. Los inicios, lo primario, que por ahí luego tuve unos conflictillos, has de saber, con mamás que decían que estaban en desacuerdo con algunos tips que les dábamos o con algunas enseñanzas, sobre todo de prevención, y ellas decían que no, que eso no les gustaba. Así que bueno, a ver el experto y el especialista, ¿qué nos dice? ¿Qué hay, Dani? Muy bien. Bueno, pues primero, pues muchas gracias por invitarme, Ay, gracias Ingrid. por aceptar. Sí, muy agradecido de estar aquí en este espacio y justamente, pues tal vez para resolver algunas dudillas y desde la práctica y lo que el conocimiento teórico que llevamos, pues justamente abordarlos, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias. Pues donde tú quieras empezar, libre eres. Muy bien. Bueno, pues podemos comenzar así como agarrando como un contexto, ¿verdad? Hablando de lo que es la sexualidad en las infancias, que muchas veces ha sido minimizada, menospreciada o negada, cuando realmente existe. Si nos remontamos, digamos, nomás como un antecedente desde Freud, que fue el precursor que habló de estas etapas, la etapa oral, fálica, que fue donde los inicios, en cuanto a que se buscaba cómo reaccionaba el infante hacia los estímulos. Luego viene la teoría de Erickson, la psicosocial, ¿verdad? Posteriormente Piaget, digamos, son como los antecedentes Sí, como va históricos. evolucionando Exactamente. Ya donde estoy yo, desde el enfoque que estoy yo abordando, es desde un enfoque humanista fenomenológico, que es basado, centrado en la persona directamente. Cuando hablamos de las infancias y de la educación sexual en las infancias, hay que atender y entender que hay que entender las etapas de desarrollo de cada ser humano, de cada niño o niña. Y que hay muchos que no son iguales a otros, por alguna situación, hasta familiar, ¿no? Muy diferentes. Y aunque sean de la misma edad y hasta inclusive aunque hayan crecido en un entorno, digamos, similar, las reacciones o la manera que se involucra o desenvuelve son muy diferentes. Exacto. Entonces, por eso es muy importante puntualizar, hay que atender desde la fenomenología individual. Ok. Individuo. Porque luego tendemos mucho, y ahorita lo abordaremos, a generalizar. Es que tiene que haber estas reglas para llevar o atender la educación, tiene que ser a partir de aquí y es inamovible. No, no, no. Claro, hay que tratar de homogenizar, pero también hay que atacar desde el individuo, de manera personal. Entonces, podemos empezar a hablar desde, digamos, las primeras 2 años de vida del infante, de los 0 a los 2 años. No es que un infante de esa edad presente una sexualización, pues no. En esta etapa del desarrollo lo que hay con el niño, con la niña, es esta cuestión de la conexión con la madre o con la figura materna. Especialmente es con la madre, pero bueno, cualquier persona que cubra ese rol pues, también lo puede tener. Ahí son las interacciones en las cuales presentan en esa etapa de la vida. Pues ahorita en ese momento apenas va adquiriendo un poquito el lenguaje, la cuestión psicomotora. Entonces en ese momento no hay ningún problema. Claro que hay sensibilidad si ya llegamos a la parte de bueno, nosotros le llamamos los órganos sexuales pélvicos externos, a lo que es la vulva, a lo que es el pene en los varones y la vulva en las niñas. Entonces, ahí no hay una erotización ni nada, pero sin embargo, al haber conexiones nerviosas, hay sensaciones. Hay sensaciones y son sensaciones agradables y placenteras. Entonces, no nos asustemos de repente de que sea un niño, por ejemplo, el que se erecte el pene en un niño pequeño, pues es natural cuando si hay tocamientos, cuando lo estás bañando, cuando lo estás
pues obviamente puede haber una erección y es totalmente normal y natural en esas edades. Bueno, digamos que en esa etapa eso es lo único que se aborda en ese sentido. Ahora, ya pasando a de los 2 años a los 7 años más o menos, ahí ya empieza un poquito el juego simbólico, empiezan ahora sí la exploración, el conocimiento corporal, ¿verdad? Del menor, tanto propio como la identificación con los demás. Y ahí es cuando empieza justamente a preguntar, a conocer, yo me doy cuenta que yo tengo pene, me doy cuenta que yo tengo vulva. ¿Sí? ¿Por qué mi mamá tiene los pechos grandes? ¿Por qué mi papá está peludo? Es cuando empieza esa etapa. Las preguntas. Exactamente, luego hasta incómodas y luego no sabemos, o los padres no saben cómo responder, que ahorita también vamos a abordar esa parte. Sí. Ahorita nomás un pequeño paréntesis hablando de las partes del cuerpo. Algo muy, muy importante y necesario es hablarle con los nombres reales a las partes del cuerpo, que es algo que, por lo menos aquí en México, no, bueno, tenemos 100 fin de apodos y maneras de expresar, y eso realmente evoluciona de manera negativa para un infante, porque ahorita te voy a platicar una anécdota justamente con eso, en el cual, le llamamos cosita, que el pirulín, que miles de nombres menos los nombres reales. Esta anécdota sucedió ya hace como 10 años, la viví en otra institución en la que estaba laborando, en la cual acudió un menor, un niño, tenía como 8 años más o menos, fue abusado sexualmente. La forma en que fue el abuso, no vamos a abordar cómo se trató nada nomás, la forma en que fue abusado justamente fue por una persona del tendero de la tienda, de la esquina, el cual él ya lo conocía, típico que ya conocen a la familia, y todo, hay ciertas relaciones, el niño iba frecuentemente. Esta persona le comenta al menor, oye, ¿me dejas tocar tu cosita? Y el niño, pues, ¿qué es eso? Sí. Dice, sí, tu pene. Así le dijo el tendero, así tal cual dijo tu pene. Al niño nunca se le había dicho el nombre real de la parte de su cuerpo. Entonces, y te voy a regalar algo. Lo chantajeó, no creo que le regaló. Entonces el niño desconocía. Pues sí. Sucedió, aconteció el abuso, precisamente, y después se enteraron y ya hubo la denuncia y todo lo que tiene que haber. Pero fíjate, como una simple, porque él se había sido educado de cuidarse, de proteger sus partes, pero no con los nombres reales. Entonces, ¿cómo de repente no dimensionamos cómo podemos vulnerar luego a los niños, derechos de los niños? Justamente con esa pequeña anécdota, pues, que aconteció. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo de repente... No, invitar a los papás, ¿no? Que hagan esta mención desde chiquitos. O sea, no le tengan miedo, al contrario. Exactamente, decirlo tal cual. Vulva, pene, ya si escroto, ya digo, depende también de edad. Ya irle dando los nombres ya específicamente de cada parte, clítoris, los labios y todo. Pero sin miedo, o sea, al fin de cuentas, los niños a veces nos dan miedo, pero esos miedos internos como padres, que yo les diría, ¿verdad? Mejor vayan a orientación los grandes para poder saber qué hacer con los pequeños. Sí, justamente, porque luego hace falta mucha, justamente, educación sexual, que no hay aquí en México, o hay poca, sí hay, pero hay muy poca, justamente por esos prejuicios o miedos que venimos cargando desde la sociedad, como vemos al sexo o la sexualidad es como algo malo, negativo. Un tabú, ¿no? Todavía. Exactamente, sigue existiendo. Oye, entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas de los pequeños y el descubrirse, hay muchos pacientes que luego han llegado, a las mamás, sobre todo los papás, donde es que el primito y ella y mi hija o mi hijo estaban, pues los encontramos en un momento donde no sabíamos si era juego o no sabíamos qué hacer. A veces son niños de la edad, o sea, como 4 años y 5, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, a una diferencia donde hay un niño de 4 o 5 años con un adolescente, o con uno de 8 años, o te digo, en primitos que llevan 5 y 4, ¿no? O 3 y 4 años. Sí, justamente ahorita que estaba mencionando las edades, hay que checar muchas edades. Estamos hablando de la primera infancia, de entre los 2 y los 7 años, que es justamente cuando empieza este descubrimiento de la corporalidad mía y del otro. Existen los que llamamos juegos sexuales, juegos de conocimiento.
no tiene que ver nada con erotismo o excitación, es simplemente el conocer el cuerpo del otro, para yo conocerme a mí y entender las diferencias con el otro. Entonces, digamos, es cuando hay muchos de estos juegos de la mamá y el papá, que el doctor. Si son contemporáneos de las edades, no existe una cuestión de abuso, son juegos eróticos sexuales que son válidos que lo tengan ese tipo de infancias. O sea, más bien es orientales, claro, que cuiden su cuerpo, que no los agredan, pero si lo hacen no es como castigarlos, porque luego lo que pasa es que los regañan. Ay, los vi, sí, lo vi con el primito, pero a ver, estamos hablando de una diferencia. O sea, no se puede Están tomar en la como... misma etapa. Exactamente, en esas edades. Ya De veremos más adelante, conocimiento, pero sí. te repito, de los 2 a los 7, 8 años, digamos, es común ese tipo de situaciones o conductas. Entonces, es válido porque se están conociendo. Es muy válido. Entonces, papá, mamá, si llegan a presentar o ver ese tipo de situaciones, no vayan a regañar o a disciplinar de manera... El cómo abordarlo. Exacto. Más bien cuestiones, bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Para qué? Generalmente la mayoría dice, pues que estaba conociendo, o es que tenía la duda, o es que quería saber esto, o sea, no pasa nada, porque luego, sí, empezamos a satanizar ay, se me fue la palabra, como a crear estos prejuicios acerca del sexo, entonces ya lo empecemos a ver como algo malo, algo prohibido. No hagas eso, ¿cómo no te dejes? Es que cuídate, es que espérate. O es malo, eso es malo. No, muy terrible. También el contacto consigo mismo, porque ahí también empiezan a tocarse. No estamos hablando, repito, de cuestiones como masturbatorias o autoerotismo, simplemente porque están conociendo su cuerpo. Y claro que también hay sensación placentera, y se siente rico, ¿verdad? Entonces, ay, no, se está tocando, uy, ya está masturbando, y a esa edad, y empezamos a nuestra mente adulta a sexualizar, y qué va a pasar, y qué va a hacer más adelante. Están explorando su cuerpo. He oído muchas mamás de, déjate ahí. Ándale, sí. Entonces ya empezamos a prohibir, a evitar el contacto con nuestro propio cuerpo y con nuestra sexualidad a futuro, y es cuando puede repercutir en la adultez. Entonces, justamente en esas edades. Ya cuando hablamos de niños o adolescentes ya a partir de los 7, 8 años, digamos, bueno, a los 11 años antes de la pubertad, pueden venirse ese tipo también de juegos, pero ya como son un poquito más grandes, ahí sí es como la cuestión ya mucho del cuidado, del pudor. Aquí es donde vienen los sueños húmedos, donde recomendamos también que es que dormimos todos juntos, o sea, papás y los hijos, y es como, no, en esta etapa, ahora sí ya necesita una individualización. Exactamente, y luego generalmente lo piden, los menores niños lo piden, pero muchas veces, digo, hasta por necesidades a veces de casitas de 2x2, y claro, luego hay familias que viven así muy comúnmente, sí, o sea, de darle la privacidad, de que se vale, aquí es ya cuando empieza una educación sexual, de que se vale que toque su cuerpo, se vale que explore, pero obviamente en la intimidad, en un lugar cuidado, que no se exponga a otras personas, que si alguien le pide que lo haga, pues así decir no, o avisarle a alguien de confianza, papá, mamá o maestro, quien esté de confianza para el menor. Claro. Entonces, ahí es cuando empieza, porque es el periodo previo a la entrada de la pubertad, que ahí es cuando ya empieza la carga de hormonas, que justamente ya empieza con esta cuestión de cambios. Entonces, en ese sentido, es importante abordarles y normalizar. Lo que buscamos es normalizar los contactos y los tocamientos hacia las partes privadas, digamos, en el infante, ¿verdad? Ya cuando hablamos de que sí, un adolescente, ya hablando de 12 a los 18 años, ya estamos hablando de que ya hay una carga erótica, sí, ya es cuando ya empieza toda esta cuestión de los mensajes, del deseo, ahora sí empiezan las conductas masturbatorias. Entonces ahí sí decimos, bueno, un adolescente tal vez de 15 años andaba teniendo contactos o tocamientos con un menor, ahí estamos hablando de algún tipo de abuso, porque a partir de los 8 años es cuando ya tiene, me olvidó como la palabra, esta conciencia de las repercusiones. No, hay una palabra como tal, pero se me fue ahorita, en la cual ya sabemos lo que estamos haciendo y qué intención buscamos. Antes no quiere decir que no la tengan, pero es más difusa. Sí, y estamos hablando de que estamos en unas edades más pequeñas. Ahí ya estamos hablando de una ventaja, algún tipo de abuso o condición en cuanto a la edad. Ahí sí ya en los adolescentes. Sí, pero cuando estamos hablando de niños menores, repito, de antes de entrar a la pubertad, para atrás,
son Estos conductas juegos. relativamente típicas, Ujú. relativamente típicas. No es que tengan que pasar necesariamente, pero sí llegan De a hecho, pasar. también habría que valorar cómo se estaba jugando, qué se estaba haciendo, dónde estaba pasando. ¿Por qué? Porque de aquí se presta este niño de dónde tiene esta información, de dónde obtuvo Mm, esas conductas, de dónde salen. Pero siempre hay que preguntar y no atacar. por supuesto. Y no restringir y no ver el lado malo, Ujú, o sea, hacer ver que es malo, más bien al contrario. Justamente luego hablando de estas, de las preguntas y ujú. de cómo se van abordando, es importante porque van a llegar las dudas. Digo, generalmente ¿Cuándo es apropiado empezar a hablar de sexualidad? cuando el menor lo pida, pero digo, dudas como muy específicas, porque van a Ujú, llegar, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué mi mamá tiene esto? ¿Por qué mi ujú. papá O algo que tiene pene? escuchen, ¿no? Ujú. Y luego ahí no queremos responder o nosotros nos da nervios como adultos o nos privamos o lo vemos, ya estamos pensando otras cosas. Ujú, Es primero abordar justamente, ¿de dónde escuchaste eso? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué información traes tú? Y ya a partir de ahí ya dar información veraz, real, sin miedos, responder nomás tal cual lo que pregunta. sí, Porque porque luego ya nos vamos a la justificación y es, oye, ¿por qué? ¿Cómo nacen los niños? Pues sí, pues sale de la vulva, de la vagina, y así nace, punto. Ah, no, pero fíjate que no sé qué. yo siempre les Información digo que como tal. pregunten, ¿no? O sea, ¿cómo nacen? ¿Tú cómo crees que nacen? A veces ellos se dan la respuesta solitos y es como, así, Sí, y luego justo. muchas veces ya saben, nomás quieren la Ajá, afirmación o la ajá, reafirmación de lo que ellos ya conocen. sí. Entonces, sin miedo a preguntar, papá, mamá o persona a la cual se acerque el menor, respondamos con naturalidad y sin tabús, Ujú, ¿verdad? Que es lo que es el trabajo terapéutico. Ahora, hablando como de educación sexual general, ujú. desde los, ya de que tienen un lenguaje ya comprensible, ya podemos hablar de sexualidad como tal. ¿De sexualidad en qué sentido? No, no enseñarlos a tener relaciones sexuales, no, no, no. No, no. Hablar de Ujú. los cuidados, de las partes íntimas, que Y repito, cuidados hablamos desde cómo limpiarse, cómo sí, de la bañarse, sí, de la higiene, higiene todo, personal. exactamente. Ujú, Sí, desde el principio, desde las edades que ya tenías, desde el kinder, ujú. inclusive yo llegué a dar talleres en En kinder a kinder. menores justamente para prevenir abusos. Hablarles con las partes reales, esa es Ujú, una parte fundamental. Los cuidados de higiene, justamente el cuidado de no, si alguien te pide, un adulto o una persona ujú, mayor, de que me toque, te lo toques o que te vengas para acá, o sea, ese tipo de cuestiones sí. Ah, no, es que si le estamos diciendo eso, porque luego son las preguntas ujú, comunes de los padres o madres de familia, de que no lo estamos induciendo a que se ujú, sexualicen o empiecen su vida sexual temprano, no, al contrario, les estamos enseñando a cuidarse y a decidir por ellos mismos cuando crezcan. De hecho, ujú. estadísticamente, digo, no traigo como Los los números. números duros para clarificar, pero estadísticamente niños, infancias con educación sexual tienden a empezar su vida sexual mucho más tarde que los que no tienen No educación. tienen educación. Entonces es un mito el hecho de Ajá, que hablar de háblalo. sexualidad hace que... Ok. ¿Cómo se expresa la sexualidad en los niños? ¿Cómo sabemos si es parte de una sexualidad como preocupante de, ah, caray, de esto que me está diciendo no lo veo tan sano o no creo que sea parte de la etapa? Como por ejemplo cuando dabas los Ujú, talleres y algunas preguntas que fueran como, ok, no es apropiada para el niño o porque estará preguntando esto. ujú. O conductas. Sí, a ver, ¿cuándo ya podía hacer cuestiones como de foquitos para Ajá, llamar la ándale. atención? Ok. Por ejemplo, que presenten conductas con las cuales no están empatadas de acuerdo a su edad. Estoy pensando como un ejemplo. El hecho de que tal vez un niño, repito, de 2 a 7 años, que empiece o que tenga contacto con su pene, o una niña con la vulva, pero ya con movimientos meramente masturbatorios. Ujú, Como el niño, pues así, así. No es normal que un niño a esa edad haga ese tipo. Se puede tocar y puede sentir ujú. rico, pero el tipo de movimientos, ya estamos hablando de que es un movimiento de una conducta en edades más Más grandes. grandes, ok. Más bien hay que averiguar de dónde está Vio. viendo, qué está
esa información, porque a veces hasta de los mismos padres que luego no cuidan ahí. El teléfono, cuiden el teléfono. Sí, no, muy importante, lo que ven los menores, ahorita ya los niños chiquitos ya con el celular. Y yo no estoy en contra de que tengan celular, nomás, y hay que estar es que tienes que estar cuidando lo que estén observando, porque ya el acceso a ese tipo de información e imágenes que no tienen que ver, ya es muy fácil acceder. Entonces, ¿de dónde estás viendo? Es porque antes decíamos, pues sí, lo vemos en revistas y todo, no, ahorita ya con el celular. Ya nomás a un clic podemos encontrar cualquier tipo de cosa. Y estamos hablando de que no está de acuerdo a su edad. Sí. Ahí ya son conductas como de llamar la atención. Igual movimientos, tal vez pantomimas de una relación sexual, por ejemplo. Que si estén jugando a la casita, pero ya realmente estén, digo, practicando o ejemplificando como una cópula, digamos. Ahí es cuando, a ver, pues a esta edad, a los 8 años, ¿por qué está representando ese tipo de conducta? Vamos a averiguar qué ha visto, qué le han dicho, y ahí es cuando podemos mostrar ciertos, repito, poquitos amarillos. Y mencionarle a los papás que si llegan a ver esto, no nada más se asusten de primer impacto, o sea, más bien ocúpense. Oye, ¿dónde viste? Oye, ¿qué fue eso? Oye, ¿quién te dijo? Oye, pregunten. Y si ustedes no saben cómo hacerlo, vayan con un profesionista para una orientación. Profesionista psicólogo. Sí, claro, una persona experta en la salud mental. Ajá. Justamente, y no es nomás llegar y regañar o restringir al menor, es abordar, ¿dónde viste esto? ¿Por qué hiciste esto? Si como padres no tengo las herramientas o desconozco cómo hablar de esos temas, justamente, a ir con algún profesional de la salud mental, un sexólogo, con un psicólogo. Tenemos las herramientas para manejar ese tipo de temas sin, de alguna manera, etiquetar el sexo. Porque la bronca es que luego le estamos dando una connotación negativa y eso justamente se va acumulando en la adultez. Entonces ya veo el sexo como algo malo, como pecado, como algo restrictivo. Y entonces ya es cuando ya en un futuro pueden venir algún tipo de dificultad a nivel sexual. Muy bien, muy interesante todo esto. ¿Qué más nos traes? Entonces, nos quedamos, bueno, estamos hablando un poco de las etapas, de los 7 a 11 años, la previa a la pubertad, que es cuando empiezan ya este tipo ya de conductas un poco más directas, porque ya hay un lenguaje concreto, toda esta cuestión del desarrollo. Ahora ya viene la cuestión, pues es cuando ya viene la explosión a nivel hormonal en la adolescencia en chicos y chicas, que tiene que ver con la entrada de la pubertad. La pubertad es la etapa biológica de la entrada de la adolescencia, a fin de cuentas, que es justamente cuando vienen las expresiones, las características sexuales secundarias de niños y niñas, ¿verdad? El crecimiento de los pechos, el vello púbico, el ensanchamiento de caderas en chicas, entonces el crecimiento corporal. Entonces ahora sí ya empieza ahí el deseo. Ahora sí, porque ya se activa el hipófisis, toda la cuestión orgánica, ahora sí empieza la atracción hacia el otro o la otra, independientemente. Entonces ahí ya empieza como la necesidad del contacto, ahora sí erótico. Antes estábamos hablando de juegos, de exploración, de conocimiento corporal. Acá ya hay un interés. Y justamente luego es también cuando empezamos a chocar, ¿verdad? Como papás, como adultos, en los cuales, luego, ¿qué hacemos? Queremos prohibir, pero también, ahí es justamente cuando también tenemos que educar de manera importante a los adolescentes sobre las repercusiones. Aquí ya desde previamente, pero aquí ya tenemos que haber tenido algún tipo de información sobre el uso de anticonceptivos, sobre el uso de condón, sobre los embarazos, justamente. Las enfermedades. Sí, cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, ahí es cuando tenemos que ejemplificar esa parte. Es que es prohibirles, no hay que prohibirles. Más bien, hay que informarles para que cuando lo lleguen a hacer, independientemente si lo hacen muy pequeños o más adultos, tengan los cuidados para tener relaciones sexuales o sexualidades de manera sana y cuidadosa. ¿Qué tanto influye? Preguntaba el otro día una paciente, tiene 2 hijos, uno adolescente y uno entrando a los 8 o 9 años. Y encontró a este chico de 8 o 9 años viendo pornografía.
La mamá dice, porque no ha hablado con el niño, la mamá dice, es que mi hijo, el adolescente, pues en algún momento yo también lo caché. Y revisé los teléfonos y vi que el chiquito también traía pornografía. Dice, no sé si vio que el hermano estaba viendo y acá también. ¿Qué tanto influye esto en la sexualidad, tanto de estas dos etapas? Digamos, el chico, el adolescente, digamos que es la curiosidad y que no es que no es que sea normal, pero no, iba a decir como los objetivos de que si es bueno o malo. Es la curiosidad, y justamente porque ya es el interés sobre el sexo, ahora sí ya como tal. Entonces, digamos, en esa etapa es relativamente común que puedan ver. Tampoco estoy diciendo que no vayan y vean, no, porque hay que aterrizarlo. Sin embargo, más bien es hablarles sobre lo que representa, porque luego ya también el ver pornografía es crearnos ideas también muy erróneas sobre lo que es el contacto sexual como tal, y pues también creamos muchas expectativas tan altas que luego no se cumplen realmente. Entonces también hay que... Y vienen luego frustraciones. Sí, ya queremos durar lo que dura en el video. Y así, cuerpos perfectos. Sí, tamaños increíbles. Entonces, sí, luego también, es otro tema importante. Sí, hablando de, luego hacemos de otro las expresiones tema. gráficas de la sexualidad, claro. Pero bueno, regresando a la cuestión. Entonces, el niño, el hermano que tiene 8 años. 8 años. 8, 9. Ahí sí puede repercutir en el sentido de que está recibiendo información que no es acorde a su edad. Entonces, él ya está empezando a generar esos estímulos, esos, digamos, deseos o intereses, que su cuerpo todavía ni siquiera se lo está llamando como tal. O sea, orgánicamente todavía no tiene ese tipo de deseo como tal, el deseo sexual. Sí, pues ahí, si hay, ¿cómo se le llama? Cuando se toca tiene placer y todo, pero no hay un deseo, pero ya está empezando a influenciar y entonces empieza a tener comportamientos o puede tener comportamientos no adecuados a su edad. Entonces ya puede tener conductas, repito, como ya tal vez empieza a hacer pantomima con otros niños, que igual no tienen esa información, entonces ya es cuando empiezan los choques, ¿verdad? Sí. Por la información que trae uno y trae otro que no es de acuerdo a la edad. Pero regresamos, aquí tampoco es regañarle y todo, es más bien empezarle a informar de dónde viene, qué es lo que siente, qué está pasando y educarle. Ahí sería una psicoeducación en la sexualidad. Exactamente. Y tiempo, a veces es dedicar un poquito de tiempo a que no sea la nana los teléfonos. Claro, y ahorita como ya los padres, antes era la televisión, pónganse a ver la televisión y hay que se entretenga, y ahora es el celular. Por el celular, digo, en la tele por lo menos estaba el programa y pues sabíamos lo que estaban viendo, pero acá en el celular hay un sinfín de cosas que... Sí, tengan mucho cuidado con estos videos cortos, o sea, que son rápidos, y en ese rápido no nada más son de niños. O sea, te van metiendo de todo. No, claro que el TikTok y todo eso, ¿verdad? De hecho, no, esas redes no son para niños, ni Facebook, o sea, no son redes sociales para que las maneje un menor. Puede tener el celular, sí, pues para jugar o que para la tarea, para eso, pero redes sociales no son para niños. De hecho, en los términos dice, pero pues luego los papás se le crean la cuenta y todo ese rollo, porque justamente se hablan luego temas, no digo, de sexualidad, de lo que sea, ¿verdad? De cuestiones violentas también pueden ver, entonces están los niños y los mandan a terapia, y no, y compóngamelo, dígalo, ¿y de dónde vienen estas conductas? No, pues es que mi mamá se va a trabajar y yo me la paso viendo y lo vi en el youtuber o en... me pasa que luego hay las mamás que... psicóloga, ¿sí puede ver los videos para que le diga a usted que no son apropiados? En primera, ¿por qué está viendo videos? Efectivamente. ¿No? Y todo tan pequeños, Digo, ya adolescentes, te repito, no es que les vamos a prohibir tal cual, pero nomás medir qué contenido estás viendo. Ahí la cuestión de que puedes estar rastreando lo que ve el hijo. Ya, pues nomás revisar, oye, este tipo de páginas, ¿no? Les podemos hay aplicaciones que pueden tener los papás. Solo que a veces justamente por flojera o por falta de información no llegan a hacer. Pero todo eso, repito, estamos repercutiendo en la identidad y en la conducta del menor, de un niño. Ay, espera. Tómale. Sí, ya sé. Eso lo cortas. Déjate otra pregunta, Dani. Así como nos estás comentando cómo abordar en los niños la sexualidad, en los adolescentes, ¿desde dónde se puede abordar la sexualidad, ya que están en otra etapa? ¿Desde dónde abordarlo?
es que es similar, es desde los cuidados, desde la información, desde no obligarles, Ok. porque luego queremos Ajá. que actúen como yo quiero que actúen. Y Ujú. luego adolescentes que están en contra de la autoridad, menos. Rebeldía O sea, sana. sale pero no sale el tiro por la culata, porque justamente hacen todo lo que no queremos que Ajá, que hagan. hagan. Entonces, es justamente esa prevención y los cuidados. O sea, no es tampoco descubrir el hilo negro, solo que como no estamos tan acostumbrados o que practiquemos tanto el hablar de este tipo de Ujú, temas, generalmente en muchas familias, yo lo viví, no se habla, no se toca. O sea, nomás ujú. lo que te enseñan en La la escuela. escuela y que nomás ahí, a fin de cuentas, lo que enseñan es de cuestiones reproductivas, nada más. Ujú, Las partes y sirve para tener hijos y punto. No, pero la sexualidad abarca mucho más. Entonces no hablan de deseo, no hablan ujú, de placer, no hablan de contactos. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que empezar a abordar o tocar. Y más que a los niños o los adolescentes, es luego los adultos, porque ujú. estamos educando, estamos marcando una guía para nuestros hijos, o para los alumnos, o para ellos. También hay Ujú. videos en YouTube de orientación sexual para papás, que Ujú. vienen a veces gráficos, o sea, como cuentitos, que ellos pueden utilizar o tú sabes de algunos que puedan ellos abordar. Cuentos como tal, digo, ahorita no tengo a la mano Ujú, alguno, pero sí he escuchado y de hecho sí he visto varios que tienen que ver mucho con esta cuestión psicoeducativa, psicosexual, ujú. que son buenísimos. Igual me lo dejas como de tarea para después recomendarte algunos, porque no los tengo a la mano, te Ajá, digo, no, no, está pero sí he bien. visto. Ujú, Entonces, y eso ayuda muchísimo. Nomás también aguas en las redes. ujú, Cuando veamos a una persona hablar de sexualidad, bueno, cualquier tema, pero en este caso de ujú. sexualidad, sí busquemos que sea una persona capacitada, cientificada, porque luego ya Cualquiera. cualquier persona cree que habla y a veces da tips o consejos y está, caray, ¿cómo me estás diciendo ¿Desde esto? dónde? ¿Desde qué parte, desde qué tu marco teórico me lo estás comentando? Por eso hay que investigar, nomás es ver, ya porque me lo dijo que tengo que tomar Yo agua, lo vi, sí. yo lo vi. Entonces, ¿sabes desde dónde? O sea, sí hay que tener mucho Ujú. cuidado, mucho cuidado. Y hay tantos educadores o Sí, terapeutas que youtubers. youtubers que justamente, no, o sea, hay unos que sí, tienen mucha experiencia, tienen mucha información y realmente No, sí, pero es filtrar también. sí, saber cuáles sí, Ujú. cuáles no, porque luego también nos llega mucho, es que lo vi, lo vi en una página, a ver, ¿y esta persona Sí. quién es? No, pues no sé. No, a O ver, cuando ya llegan con el diagnóstico, ¿no? Es que yo lo investigué. sí, hay que Ahora me ver. toca niños que ya llegan con el diagnóstico. O sea, es que yo Fíjate, me sentía así, así, lo busqué y decía esto. ya tengo Ah, esto, sí. ok. Muy bien, Ujú. Dani. Am, cuando los papás, cuando los papás no tienen apertura a hablar de ciertos temas que dicen, te digo, como en alguna ocasión alguna mamá me decía, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo no quiero hablar. ¿Qué viene? O sea, no le hablas a Ujú. los hijos, pero ¿qué viene a futuro? Sí, y luego es muy común que llegue a Ujú. pasar esto. Es, tampoco vamos a forzar o a obligar, obviamente también desde nuestro enfoque y nuestra didáctica, pues no es nuestro objetivo. Es simplemente medir o exponerle las Ujú. posibles consecuencias o dificultades que pudiera presentar, en este caso el menor, hacia desconocer ciertos temas. Ujú. Siempre es válido decirle, si a usted realmente le cuesta, o a veces hasta por cuestiones de religión, a veces Ujú. Sí, no también. comulgan o desconocimiento, a veces no, realmente no sabe la persona y no quiere tampoco aprender. Bueno, si no lo desea desde un marco educativo, le podemos poner de que, bueno, le invito a que acuda con un profesional menor y que resuelva las dudas si usted no quiere. Ujú. Digo, a veces dicen, no, yo no quiero platicar esos temas. Bueno, nomás de él vamos a hablar de las posibles consecuencias que pudiera tener a futuro y ya es su decisión, porque a fin de cuentas es una responsabilidad y una obligación de los padres Ujú. proveerles información y educación a los menores, pero tampoco nos los podemos obligar. Ajá. Esa es una cuestión también muy complicada que, digamos, tristemente sucede y más a menudo de lo que De me lo que gustaría creemos. que Les digo, a sucediera. pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía hay muchos. Hay muchas resistencias. Por eso vámonos poco a poco, con lo básico, con los cuidados. Y creo que también lo que decías al principio con este ejemplo del niño, ¿no? O sea, vulneralizas, Uh vuelves -huh. vulnerables a los niños.
Ujú. Y luego justamente con algún tipo de ejemplificación Ujú, o situación así, un ejemplo tal cual se puede abordar, luego ya dice papá o la mamá, no, pues entonces sí, sí le puede ayudar, o ujú, puede protegerse, o puede decir no. sí. Entonces es desmitificar justamente la sexualidad como algo nocivo, algo Ujú. Muy bien. ¿Qué más hay sobre sexualidad infantil? ¿Qué más podemos educar? A veces estamos cerrados hasta en las escuelas, aunque hay otras escuelas que hasta dan clases extras a los papás malo. Ujú. de educación sexual. ¿Dónde, no sé, tú tienes algún curso, dónde te pueden encontrar? Ah, bueno, ahorita les puedo pasar mi teléfono. Sí. Sí. Tengo ahorita, bueno, tengo una página, pero recién abrí de Facebook y tal vez también es Ujú, sexólogo José Daniel como tal. Pero ahorita no tengo apenas, estoy subiendo, pero ya puedo ir ujú, agregando, ¿verdad? Poco a poco. Ahorita yo doy terapia como tal en el servicio público. Sin embargo, sí doy asesorías sexuales a nivel ujú. privado. Entonces, te paso mi número Sí, ahorita y igual ahí nos para... van dejando a veces las preguntas o queremos contactarlo y ya les Ah, no, podemos claro que pasar. sí, sí, me mandan un WhatsApp sobre todo. Luego me marcan y muchas veces no No, no contesto. Sí, no contestamos. contestamos, sí, o sea, estoy ocupado, a veces un número desconocido, no, pues quién sabe. Mándeme un WhatsApp, soy tal persona, te vi aquí, me gustaría preguntarle sobre ese tema. Y ahí Ujú. ya me pongo yo en contacto con la persona para, ya sea si es necesario una asesoría como tal, o tal vez canalizarle a algún centro o conmigo para alguna atención. Ok. Entonces, bueno, y la importancia de la educación sexual es algo que estamos peleando ahorita a nivel en la maestría. Ujú. Justamente debe ser ya una clase impartida obligatoriamente. Esa sería muy buena para este desarrollo psicosexual de Desde el los... kinder y que se lleve Sí, como sí, 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 sí. Así como esta un continuidad. abordaje en regulación emocional, que también sería bueno. Justamente se está luchando en Ciudad de México, sobre todo ya en varios lugares están impartiendo, como tú me comentas, ciertos cursos, bueno, para los papás, y Ujú, bueno, ya es algo, ya para que en casa se aborden esos temas o en la misma escuela y se ujú. pueda abordar eso. Que falta mucho, claro que sí, que todavía hay muchos lugares pues se ve como algo nocivo, algo negativo, entonces, pero ya se está buscando abordar desde ese tipo de enfoques. Ay, no, es que este tema es tan amplio que yo creo que vamos a invitar a Daniel nuevamente, pero a un TikTok en vivo para que nos estén haciendo preguntas sobre No, es que este tema de sexualidad, a veces hasta en la adultez, ¿no? O sea, podríamos dejarlo sí, 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 abierto sí, sí. como papás que nos pregunten, papás de adolescentes o adultos como tal, ¿no? O sea, ¿qué hay en la adultez, en la sexualidad del adulto también? Sí, claro. Y si hay repercusiones que tú hayas visto en adultos o en adolescentes, que lleve una mala información, una mala psicoeducación o una nula educación sexual, ¿cómo se puede ver esto? ¿Cómo puede repercutir? Se puede ver desde la cuestión de infección de transmisión sexual, muchos contagios, embarazos no deseados, disfunciones o dificultades a nivel sexual, Ujú, desde, no, desde la dispareunia, que es el dolor en el contacto sexual, en hombres o en mujeres, ujú, independientemente del género. Entonces es cuando se puede presentar. No es que todas van a presentar, puede ser una o dos, ujú. pero son comúnmente ese tipo de situaciones con las que podemos encontrarnos cuando no hay una correcta información con la cual haya crecido el menor. Ujú. Cuando se hay como este tabú sexual de, sobre todo que implique a lo mejor la religión, a nivel psicológico, ¿qué implica en un adolescente? O sea, como eso está mal, eso es pecado. Am, ¿De qué otras maneras psicológicas como una depresión, una ansiedad, pudieran manifestarse? Sí, Una claro, angustia. sí pudiera totalmente también llegar a presentar ese grado de diagnósticos, también cuando no hay un manejo adecuado. Con la religión, no vamos a ir en contra de las creencias, por No, no, no. supuesto, pero justamente es también abordado, o sea, utilizar más bien la religión como a favor también de los Ujú, usuarios, del paciente o de los menores. Digo yo, cuando
me tocan pacientes muy apegados a su religión, Ujú, pero muy así, muy de hueso colorado, digamos. Y trato de utilizar como esta cuestión de, bueno, ¿qué busca tu religión? Pues el amor, el amar ujú, al prójimo. Entonces, me trato de ir desde ese lado para sensibilizarles y tal vez por ahí encontrar, bueno, el educarles, el hablarles de esto también es amor, implica esto. Entonces, eso me ha ayudado mucho con los, digo, y ujú. no es nomás de una sesión, es No, 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 irles es un construyendo y proceso, es un construyendo proceso. y muchas veces ha habido resultados muy favorables, otros más resistentes, pero bueno, tienen ya la información. Entonces Ujú. ya es responsable la persona de la omisión o de lo que De la hace o de lo acción. que no hace. Sí. Exactamente. Pero ya lo sabe, ya lo sabe. O sea, no es que se ve en blanco, ahora ya no es por desconocimiento, Ujú. ahora es porque yo decido no hacerlo. Y bueno, es válido, nomás sabiendo las posibles consecuencias que pudiera tener. Ok. Regresando a los niños, ¿verdad? Cuando una familia tiene hijos como de diferentes edades, o sea, como el adolescente o como el de 8 o 9 años, y luego a veces tienen otro de 4 o 5, ¿cómo abordan ellos a algún evento con alguno de los niños o con los tres? Porque a veces es la duda. No sé si le tenga que hablar a los tres, si los siento a los tres, si les hablo por separado. Ujú. ¿Qué fue uno de los primeros comentarios que dije? Hay que abordar desde el tema individual. Ujú, Es individualmente. Claro que si es un tema colectivo, en el cual tal vez ujú. los tres menores Estén están involucrados. involucrados, claro que sí. Y aún así, hay que atender qué es lo que está pasando y abordarlo desde lo que saben cada individuo, cada persona, cada Ujú. niño o niña. A pesar de, Ujú. como tú decías, de estar en la misma familia, la misma educación, cada Exactamente. niño tiene una forma de ver las Ujú. cosas, una personalidad. Información que pudo haber adquirido. Hay niños que pues, son gemelos Ujú, y tal vez uno de los gemelos ya tiene un despertar sexual previo que otro, entonces no vas a ujú. abordar con los dos lo mismo. O sea, bueno, vas a abordar la educación sexual, pero tal Sí. vez la información que vas a darle a uno y a otro va a ser específica de sus necesidades. Tal vez el otro ni siquiera está pensando en eso, le interesa. Ah, pues no es necesario ahorita tocar ese tema. Digo, de los cuidados sí. Ujú. Tal vez con el otro que ya está empezando a tener algún tipo de involucramiento o conductas, ay, ya se va a tomar ese tema. Entonces, la información es para todos, solo que se hay que identificar de manera particular. Por eso yo recalco mucho En ahí, lo en lo individual. individual, porque luego tendemos a generalizar. Ujú. Entonces, vamos a hablar de este tema a todos y por igual, o tal vez ni siquiera la necesidad de todos. O a veces pasa con el de en medio o el grande y como que los papás queriendo prever, hay que hablarles a todos y el otro no tiene información, y entonces ya es como Uh abrir -huh. una puerta que no era necesaria. Efectivamente. Pregunta, ¿qué pasa si no existe la confianza por parte de mi hijo para platicar o preguntar? ¿Cómo puedo crear ese vínculo? La confianza, híjole. Bueno, si el menor está en su derecho de no ser receptivo por lo que esté viviendo con el Ujú, papá o la mamá sobre la información, se le puede dar justamente, bueno, puedes acudir con alguien, un experto, un psicólogo, una psicóloga, para justamente resolver tus dudas. ¿Sí? Entonces, sí, no podemos obligarles, pues, si no quiere percibir la información, pues ujú. tampoco. Pero sí es buscar la manera, y ahí podemos hablar ya de manera más emocional. ¿Qué está pasando con el El menor? Que vínculo. el vínculo con la madre, con el padre, de que no haya esa confianza, porque tampoco no es de esa situación. Ujú. Algo está pasando previamente que justamente está roto el vínculo. ¿Verdad? Ya se puede trabajar a nivel terapéutico El para mejorar el vínculo. vínculo. Pero si estamos viendo que tal vez es una necesidad muy fuerte de alguna conducta sexual inadecuada, que sí requiere una información lo más oportuna, pues sí es recomendable buscar, mira, vamos a que Ujú, te asesore, yo te ayudo a buscar o tú busca para darte la información en lo que tal vez yo trabajo o trabajamos para mejorar nuestra relación a nivel interpersonal. sí, yo diría Uh -huh. trabajen, ¿verdad? Sí, claro. Juntos. Y a veces es la terapia familiar también la que abre ese vínculo y es donde Uh -huh. salen cosas que no tienen que ver con la sexualidad, sino Sí, sí, tenían que ver sí. más con una relación Uh -huh. Claro. ahí un poquito rota, ¿no? Muy Uh bien, -huh. Daniel, pues una conclusión, algunos tips que nos puedas dar antes de terminar para los papás. Algunos tips. Más que tips, observen mucho a sus hijos, observen sus conductas. No le teman hablar de la sexualidad, de los momentos.
Yo muchas veces en terapia aplico la cuestión de que ustedes obsérvense o recuerden cuando eran también menores o cuando eran adolescentes. ¿Qué dudas tenían? ¿Qué les hubiera gustado que les dijera a sus padres o les hubieran dado información? O alguna vez ustedes preguntaron algo y ¿qué les dijeron? Entonces, luego ahí se aborda muy padre porque te hace recordar esos tiempos y, ay, me hubiera gustado que me hubieran dicho esto. O yo dije y me negaron esta información. O cuando dije, uy, no, hombre, me engañaron. O... Entonces, bueno, ¿y ahora qué te gustaría con tus hijos? Entonces, yo abordaría mucho ese recurso. Véanse ustedes cuando estaban en esa etapa, en su infancia, y cómo les hubiera gustado. Y practíquenlo. Y si da de plano es algo que se les sale de las manos o ahorita no tienen la información, pues justamente se les recomienda una atención Sí, terapéutica busquen la o orientación. asesoría. Asesoría o a veces hasta un médico también, un ginecólogo, una ginecóloga. Sí, sí, y eso ya También. sabiendo. Si hay una cuestión ya de una sospecha de algo, pues obviamente una revisión. O justamente, a veces ni siquiera, a veces son cuestiones justamente de informativos. Ajá, Entonces, oye, también. ¿sabes qué? Me gustaría el proceso del embarazo. Bueno, aparte de lo que tengo en la escuela, pero me gustaría un experto, tal vez una experta que me haga del Porque a tema. veces en la escuela hasta por vergüenza, pues no pregunto para que no se burlen de mí los compañeros y me quedo con muchas dudas, ¿no? Y luego a veces algunos maestros ni siquiera están capacitados y no saben cómo abordar, porque desde sus mismos tabúes y todo, luego la información no la dan clara, nomás la dan así como que, encimita, Esto y y se esto. quedan más dudas que respuestas. Sí, y generalmente en estas edades es la vergüenza, la introversión, problemas de autoestima que no van a permitir avanzar. Sí. O la burla, ¿no? Muchas veces es como el chascarrillo de la burla a cosas de chuscas relacionadas con la sexualidad, que eso también habla, ¿no? Efectivamente, o mejor callamos o no decimos justamente por eso. No, es que se van a reír de mí, o en el grupo, o en lugares, hablando en términos sociales. ¿Sí? Luego, por los mismos tabúes y prejuicios, callamos y nos quedamos con la duda y luego vienen muchas de las posibles consecuencias. Exacto. Bueno, pues, Daniel, un gustazo tenerte aquí. Espero Muchas que no sea la gracias. primera vez y estén al pendientes del TikTok que vamos a hacer para, para que sea en vivo y ahí sí resolvamos todas las dudas y preguntas que nos estén haciendo. Y ahí va a ser más abierto, no a nivel nada más infantil, sino sexualidad. ¿Te parece? Excelente. Sí, ahorita fue una probadita así como un panorama así general. Ajá. Sí, pero que ya hablando ya de sexualidad, pues abarca mucho, mucho. Pero con mucho Exacto. gusto esperaré la invitación y Sí, estaremos al claro que pendiente. sí. Claro que sí, cuando gustes. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan en Spotify, a todos los que nos ven en TikTok, YouTube y Facebook. Ay, es que se me olvidan todas las redes, pero bueno. Gracias por vernos. Nos vemos el siguiente jueves. Adiós.